los seguidores de Perú Exporta TV, hoy tenemos una invitada de lujo que nos acompaña el día de hoy. Isabel, ¿cómo estás? Buenas noches a todos los que están conectados. Nos falta el audio, Isabel. George Flores, ¿cómo estás? Cristina, buenas noches. Ya está. Buenas noches. No, Isabel. Buenas noches. Aquí estoy. Qué gusto poder compartir esta noche y obviamente agradecerle a nuestra amiga Rosario Pajuelo por darnos esta oportunidad de que nos pueda haber conectado y poder estar juntos aquí, ¿no? Te leo un poquito los comentarios de las personas, te están mandando saludos, buenas noches. Marisol Canelo de ICA, Lourdes, Oriana Torres, que es nuestra coordinadora, Winnie, ¿quién más está por acá? Felicite desde Chimbote. A ver, cuéntenos de dónde se conectan todos ustedes. Buenas noches. Hoy, como ya les habíamos mencionado, tenemos a nuestra invitada, Isabel Recabarren. Ella es periodista, bueno, peruana, ¿no? Periodista, abogada, dedicada a esto. Perdón, me estoy poniendo nervioso, creo. De verdad que es un gusto poder estar con ella y compartir este tema tan importante. Entonces, a ver, respiro y les cuento. Es peruana, jurista, periodista, abogada de la Universidad Mayor de San Marcos, tiene un doctorado en investigación en Derecho Internacional y también es miembro del Circular Economy Stakeholder de la Comisión Europea, fundadora de CEFIAL y Panorámica Latinoamericana y del Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer. Ya nos va a comentar un poquito más de ella, de su experiencia. Y tiene un lema que me gustó mucho, que es el conocimiento genera desarrollo. Y las personas con conocimiento constituyen el mejor recurso de una nación. ¿Bien? ¿Cómo estás, Isabel? Buenas noches. Buenas noches, César. Yo te aprecio, he conocido también por Rosario, que es la que nos ha unido, ¿no? Nos ha hecho conocer, me habló de tu programa, me habló del trabajo que haces. Yo me encuentro en Lima en una circunstancia particular porque la pandemia, estaba yo aquí cuando sucedió el tema y tenía mi vuelo para regresar a Milán, pero viendo lo que pasaba, el vuelo se canceló y me quedé pensando que me quedaba un mes, pero como hemos visto, pues todo se ha desestabilizado y realmente ha sido una oportunidad para entrar un poco más en el Perú, que yo vengo continuamente, pero no había podido, digamos, vivir la cotidianidad y leer tanto todo lo que pasaba aquí en el Perú, la necesidad de tal vez un puente más sólido de lo que yo pensaba que era necesario establecer con otras economías a fin de que nosotros podamos definir la que mejor nos convenga y poder encontrar el desarrollo. La palabra desarrollo para mí, que es lo que tú ves en el lema que he escrito, en realidad no es desarrollo económico, es desarrollo en su totalidad. Y desarrollo significa desarrollo humano. Y no es crecimiento, incluye el crecimiento, pero tiene que ver mucho con la repartición igual para todas las personas, dándoles la misma oportunidad. Es difícil que podamos hablar de un desarrollo real en el Perú cuando tenemos áreas tan deprimidas y personas tan poco participativas en el tema, en todo el tema de lo que viene a ser la instrucción, lo que viene a ser la sanidad, lo estamos viendo, y tantas otras áreas. O sea que es tarea, digamos, de todos el tratar de reflexionar sobre esto, y un aspecto es, obviamente, lo que puede ser un impulso, la economía circular. Ese es un tema. Que es un tema muy importante que vamos a tratar hoy día con Isabel. Y me gustaría, Isabel, que les comentes también un poquito de esto que leíamos de CEFIAL, que es como para que ellos te puedan entender también todo lo que has hecho, un poquito de tu experiencia. Sí. Bueno, yo he estado en la Universidad Bocconi, donde he trabajado, pero en realidad el interés hacia América Latina era bastante exiguo.
Entonces, como viví un periodo junto con mi familia en Bruselas, pude ver, seguir los trabajos del Parlamento. En ese periodo yo escribía para El Peruano, y fue realmente un periodo de gran enriquecimiento de todo lo que podía significar la relación con un área que tiene una vocación democrática, no porque sean particularmente iluminados, sino porque han vivido dos guerras, y las dos guerras los han marcado de tal manera que ellos tienen que, para poder hablarse verdaderamente de lo que viene a ser el desarrollo, tú tienes que trabajar con todos, tienes que empujar a toda la población, tienes que generar conocimiento en todos. Entonces, ya estando en Bruselas, yo estaba en un centro de estudios de la ULB, y cuando volví a Milán me dieron dos cosas. Me dieron la revista Panorámica para que la llevara a Italia, y me vine con la inspiración de crear un centro similar en Milán que se ocupara de las relaciones Unión Europea-América Latina, con unos colegas que no precisamente se encontraban en Milán, sino se encontraban en diferentes partes, en Francia, en Bélgica. Constituimos este CEFIAL, y también con algunos en Milán también, y constituimos este CEFIAL UE, que es el Centro de Estudio, Formación e Información de América Latina-Unión Europea. Y por otro lado, la revista Panorámica Latinoamericana. Pero la revista Panorámica Latinoamericana, en Bruselas, tenía una visión que no encajaba con la visión italiana, porque la visión italiana es que ellos conocen la pobreza bastante bien. No le puedes hablar de hacer una revista para hablar de la pobreza en América Latina, que era el tenor de la revista belga, porque los belgas, como ellos prácticamente, digamos que no han vivido la pobreza que ha vivido Italia, ha vivido otro tipo de secuencia histórica, porque ellos sobre todo han sido colonizadores de África. Entonces, no han llevado el desarrollo a África, más bien la han explotado enormemente. Eso es un pesar para los belgas. Entonces los belgas se sensibilizan al sentir la pobreza. Cuando escuchan un tema de pobreza, inmediatamente quieren ayudar, quieren dar dinero, quieren hacer algo, porque están un poco con esa carga de lo que ellos, una parte obviamente francesa, su rey en particular, causó tantos daños en Congo. Entonces, obviamente una revista de ese tipo no podía funcionar en Italia. Yo se los hice notar, y estuvimos en tratativas por un año, hasta que por fin me dieron carta blanca y yo hice una propuesta. La propuesta era tratar de hablar, de encontrar puntos comunes y tratar de entender que podemos ser socios con la Unión Europea, realmente socios, pero para eso tenemos que conocernos. Si no nos conocemos, es muy difícil poder ser socios, porque predominan los estereotipos, y los estereotipos no contribuyen a que las personas construyan juntas. Hay idea de que allá abunda el dinero, que todo tienen todo, y ellos también piensan que nosotros no sabemos trabajar, que nos gusta pasar la vida sin hacer mucho, que hay mucha corrupción, que a la gente le gusta vivir bien sin trabajar. O sea, estos estereotipos hay que desarmarlos, pero para desarmarlos, pues, hay que crear un ejército de personas, ciudadanos en ambos lados, que realmente deseen construir esta con buenas intenciones. Eso es. Genial, genial, de verdad que te felicito por todo ese camino. Y es importante, como tú bien dices, el entender la idiosincrasia, la historia que viene, porque si no conoces la historia, no podemos avanzar, no podemos entendernos entre nuestros pueblos hermanos, ¿no? Que al final todos somos uno. Isabel, y me gustaría también que este tema del Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer, que todas las que están conectadas también puedan escuchar un poco de ti de esto para ya entrar en materia. Ok. Mira, el CEFIAL precisamente, estando en Italia, viendo la situación de las italianas, que personalmente la concibo, obviamente conociendo el Perú, tú puedes decir que hay diferentes estratos de personas, porque los estratos hay diferentes países en el Perú, en otras palabras. Pero mi idea de Perú, de la mujer peruana, de la mujer latinoamericana, que es luchadora,
que no tiene una edad media encima, nos permite reescribir la historia. Entonces nosotros podemos reinventarnos, podemos construir una generación de mujeres constructivas, y sobre todo hay mucha solidaridad entre las mujeres latinoamericanas. Ese es mi recuerdo y Rosario Pajuelo lo demuestra. Es una amiga, inmediatamente me dice: Isabel, mira este programa, qué interesante, y eso para decirte que es una solidaridad espontánea. En las europeas esto no es tan automático. Viven separadas, viven agrupadas y separadas. ¿Por qué? Porque precisamente tienen una historia muy larga de Edad Media. Entonces, pero dejando de lado eso, nosotros estábamos en la presidencia Barroso. La presidencia Barroso en el año 2008 se realiza la cumbre Unión Europea aquí en el Perú. Yo he seguido todas las cumbres Unión Europea, América Latina. Y la verdad es que discrepaba sobre las declaraciones. ¿Qué cosas significan las declaraciones de las cumbres? Las declaraciones de las cumbres son objetivos que hay que lograr y van acompañadas de un presupuesto. En estas, hasta el 2008, inclusive la del 2010, nosotros tenemos unas declaraciones terribles, donde la mujer está incluida junto con las poblaciones vulnerables, junto con los discapacitados, junto con las poblaciones indígenas. Y hay toda una preeminencia muy fuerte de la masculinidad, pero lo que viene a decir poderes grandes, economía fuerte. Y las mujeres no existíamos. Incluso el tema de pequeñas y medianas empresas solamente era una visión masculina. Entonces, nosotros como CEFIAL preparamos un trabajo elemental y nos dimos cuenta que en realidad tanto la mujer latinoamericana como la mujer europea estábamos en una situación similar. Quiere decir, no estábamos en nada. Estábamos en todo, sosteniendo, pero como protagonistas no. Más bien, en esa época había un poco de perspectiva política interesante. En América Latina teníamos mujeres presidentas, teníamos la Fernández, teníamos Bachelet, teníamos la de Costa Rica, es decir, habían, movimientos que te decían, la mujer puede lograr esto, sin entrar en el mérito de lo que ellas podían haber hecho, pero te daba la impresión de que entonces las mujeres podíamos transformar nuestra situación. Las europeas no tanto, aunque ya empezaba a presentarse Merkel, pero ahí quedaba, y Alemania es Alemania. Entonces, yo, como había quedado en este episodio de mi vida que habíamos vivido con mi familia en Bruselas, yo había mantenido vínculos muy fuertes con el Parlamento Europeo. Entonces yo frecuentaba siempre todas las reuniones que se realizaban con América Latina. Incluso cuando volví a Milán, yo tomaba un avión y me iba a Bruselas y seguía todos los trabajos y estaba siempre muy al tanto de todo lo que pasaba. Resulta que comencé a decir, bueno, ¿y dónde están las mujeres? ¿Por qué? Porque cuando comienza en el 2006, se crea la Asamblea Parlamentaria Unión Europea-América Latina, que fue mi esperanza, dije, qué regio, van a venir muchas mujeres parlamentarias. Mi desilusión fue grande porque llegaron muchos hombres y venía de vez en cuando una que otra parlamentaria, la cual obviamente yo me trataba de hacer amiga, le trataba de hacer una entrevista, trataba de conocerlas más, porque siempre el periodismo me lo he considerado una parte muy importante de mis actividades, porque como mis actividades las entro en el sector público, tienen que ser conocidas. Entonces, conocí a muchas parlamentarias, las cuales las vi una vez y después no volvían más. Alguna peruana incluso llegó una vez y después no volvió más. Lo cual me hizo ver de que si dos situaciones, que por ejemplo el Parlamento Europeo tiene una elección por su periodo legislativo de 5 años. Entonces, ¿esto qué cosa significa? Que cuando los parlamentarios son elegidos, ellos escogen las comisiones donde quieren estar por todo el periodo legislativo. Entonces, por ejemplo, Portugal, Italia, Francia, Holanda, Alemania, eligen los parlamentarios
Y los parlamentarias y parlamentarios eligen estar en la Asamblea Parlamentaria Unión Europea-América Latina y van a trabajar dedicadamente en esa comisión para tratar de establecer mejores relaciones con América Latina. Nuestra situación de elecciones presidenciales, por lo tanto congresuales, hacen de que Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, México, Perú, etcétera, tengamos diferente calendario de elecciones. Al tener diferente calendario de elecciones, ¿qué cosa sucede? Que nuestro cuerpo representativo ante la Asamblea Parlamentaria Unión Europea-América Latina se cambia continuamente y no tiene un cuerpo común. Por lo tanto, las europeas y los europeos por fuerza son los que llevan la agenda. Y los latinoamericanos van siempre tratando de seguir el paso. Eso es bastante complicado para poder desarrollar estas relaciones. Sin embargo, yo observando un poco todo eso, solicité que se ocuparan de las mujeres. La cumbre de 2008 fue determinante y dije, esto es el colmo, dije yo. En mi país hacen una declaración, porque fue en mi país que se elabora esta declaración junto con los altos funcionarios europeos y latinoamericanos, y ponen de que prácticamente la mujer es casi una minusválida, con todo el respeto para los minusválidos, y hablan de que somos prácticamente un grupo vulnerable. Entonces, yo hablo con el secretario de la Asamblea Parlamentaria, que José Javier Fernández, y le digo, oye, José Javier, le digo, ustedes tienen que poner en su agenda algo de que se defina qué pasa con las mujeres, porque pareciera que fuéramos pues todo menos seres humanos con dos piernas, o la cabeza, dos ojos, etcétera, como todo el mundo. Entonces, mira, decirte la verdad, fastidié un montón. Entonces, José Javier me dice, mira Isabel, vamos a hacer una cosa. Vamos a establecer una agenda donde tú por 10 minutos vas a presentar la idea y si las parlamentarias y los parlamentarios la aprueban, bien, si no, no vuelvas más a decir una palabra más de mujeres. Mira, antes de eso tuve un encuentro con la presidenta de la Comisión Social, que no la voy a olvidar nunca, la señora Edith Estrela. Edith Estrela ahora está de presidente del Congreso de Portugal. Edith Estrela me recibe y me dice, cuéntame, ¿cuál es tu idea? ¿Qué es lo nuevo de tu idea? Y yo le digo, mi idea está basada, le digo, en un trabajo que hemos hecho en mi centro, le digo, de estudios, donde las mujeres europeas y latinoamericanas están en la misma situación, que no nos diferencian en nada. Y es más, si no nos unimos, no vamos a poder mejorar en nada la situación de relaciones Unión Europea-América Latina. Ella me dice, ¿y qué cosa es lo que hay que hacer? Le digo, crear una red euro-latinoamericana de mujeres. Ella se quedó pasmada mirando y me dijo, pero, ¿y cómo no se me ocurrió? Me dijo a mí. Y yo le dije, tómela, es suya. Me dijo, no, me dijo, me parece muy bien. O sea, es una idea simple, pero que a nadie le había venido en mente. Entonces me dijo, me interesa, prepara bien tu trabajo, que vas a tener estos 10 minutos en la próxima asamblea que se llevó a cabo en España, precisamente. Y yo tuve estos 10 minutos muy nerviosa, la verdad, porque a pesar de que había hecho ya tantos trabajos y todo, pero exponer una idea en un ámbito que no era el mío, que es el político, mira, causó una ovación tan grande y todos inmediatamente dijeron, hay que hacerlo. Entonces yo me estoy contenta en Milán, ¿no? Y de repente veo que nadie hacía nada. Entonces la diputada Edith Estrela me dice, Isabel, me dice, acá hay un problema, tenemos un problema político. El tema de la mujer, me dice, es un tema político. La derecha la ve de una manera, la izquierda la ve de otra manera. Necesitamos una tercera persona, que en este caso eres tú, academia, sociedad civil, que coordine este trabajo, en base a la idea que tienen. Mira, para hacértela breve, me quedé 2 legislaturas. Ahora el foro euro-latinoamericano, porque se convirtió en foro euro-latinoamericano de la mujer, porque para tú crear una red tienes que identificar. Y este foro euro-latinoamericano de la mujer ahora hace parte de la Asamblea Parlamentaria. Es un foro político,
¿me entiendes? Ah, Hace parte, yo estoy muy contenta de haberlo, pero no tenía ninguna ambición política, como no la tengo, pero sí tengo la ambición política de cambiar la sociedad. Esa es mi ambición política, pero sin un partido político. wow, te felicito, qué hermosa historia de, claro, y lo más importante, tu pasión y hay muchas veces que pasa eso, ¿no? Lo tienes al frente, es tan, digamos, simple dentro de la complejidad de lo que tú has estudiado, pero dices, oye, pero nadie lo vio, ¿no? Claro. Es bien interesante, de verdad que te felicito por eso. Excelente, mira, nos están diciendo que buen conocimiento, buen pensamiento, crear una red de mujeres latinoamericanas, y ahí está, excelente. Bien, señores, nada, Isabel, qué hermosa historia. De verdad que, Es mira, te más, te mando... voy a decir algo, que no he terminado, porque mi idea, Ah, y se lo digo a quienes escuchan, que mi idea es que se pueda crear una red euro-latinoamericana de mujeres por el desarrollo, por lo tanto, por la economía circular. exacto, O y sea que ese es el tema, y ese es el tema en que vamos a entrar en materia, señores. Ya conocen a Isabel, lo apasionada que es por el tema del desarrollo integral, ¿no? Y vamos ahora a hablar de la economía circular. Me dan un segundo, saludos a todos. Carly presente, Marisol, gracias a todos los que nos están acompañando, tanto mujeres y hombres. ¿Bien? Listo. Ahora sí, estimada, yo paso tus diapositivas, tú me dices siguiente y aquí estamos todos para escuchar tu exposición. Muchas gracias. Mira, he pensado que sea importante que nosotros conozcamos lo que es el mercado único europeo. El mercado único europeo es un lugar donde se actúan las 4 libertades, que son libertad de circulación de las personas, de los servicios, de los bienes y de los capitales. La normativa europea, porque todo es normativa, después, o sea, es un gran entramado legal lo que hace funcionar la Unión Europea. Pero lo que hace funcionar la Unión Europea es el mercado único europeo, porque los consumidores son los que mantienen prácticamente el mecanismo europeo. El mercado garantiza prácticamente la profundización de este mercado en beneficio de los consumidores y de las empresas de la Unión Europea. El mercado interno digital abre nuevas oportunidades para la economía, reduce la burocracia gracias a la administración pública electrónica y de la digitalización de los servicios públicos. Este mercado genera beneficios, escuchen, de 985.000 millones de euros por año. Este mercado único fue previsto en el Tratado de Roma, el de 1958, pero por el deseo de poder eliminar las barreras al comercio, y entonces se pensó más que todo en una unión aduanera. Pero sin embargo, poco a poco se fue transformando y con el Acta Única Europea de 1986 se crea el mercado interior o el mercado único, que realiza precisamente esta libre circulación de mercaderías, de personas, servicios y capitales, que se completa en el 1992. Desde el 2003 al 2010 se facilita la libre circulación de los bienes, pero mira que la libre circulación de los bienes no es simplemente circular bienes, significa toda una normativa para que la producción sea similar, en el sentido, te hablo de los enchufes. Por ejemplo, los enchufes ingleses son diferentes a los enchufes italianos, y diferentes a los franceses y diferentes a los alemanes. Para poder crear el mercado único, tú tienes que crear que los productos tengan las mismas calidades técnicas, de tal manera que haya una competencia correcta y a fin de que los consumidores puedan comprar todo lo que sirve, pero teniendo las mismas calidades. ¿Por qué? Porque el mercado único significa que los productos son iguales, sino similares. Lo que cambia son quienes los producen. Entonces, se ha vuelto tan importante que cada presidencia europea, y aquí vamos a hablar de las presidencias europeas, que son rotativas. Cada 6 meses, por orden alfabético, cambian las presidencias. Acaba de terminar la presidencia croata, que ha tenido la mala suerte de haber vivido todo el tema de la pandemia. Pero en este momento, el 1 de julio, entró la presidencia alemana. O sea que nosotros en este momento tenemos la presidencia alemana. La presidencia alemana tiene entre sus objetivos
el green, el verde, hacer la transformación ecológica, hacer la transformación de que prácticamente sea una economía nueva, que es lo que vamos a ver luego. Otro gran propulsor del mercado único europeo es el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo también se preocupa del consumidor, las empresas se ocupan de todo, a decir la verdad, pero en lo que a nosotros nos interesa en este momento voy a referirme. Hay dos comités importantes, el comité ENVI, que sería Environment, pero también el comité que yo voy a referirme ahora es el comité IMCO, que es que se ocupa de International Market and Consumer Protection. Se ocupa de los consumidores y se ocupa del mercado. En el año 2004 se crea este comité y asume la responsabilidad de ocuparse precisamente de proteger a los consumidores y generar un mercado interior. Una cosa importante porque precisamente balancear la producción y el consumidor, que son los dos ejes, uno que consume y genera dinero, otro que produce y también genera dinero, o sea que son dos elementos importantes. 15 años ha cumplido en este año el comité IMCO, que desempeña un papel trascendental. Tenemos precisamente, si vamos más adelante en las diapositivas, la foto de la ECO, la foto de los 6 presidentes que ha tenido este comité IMCO. Tenemos que 4 de ellos han sido ingleses. Lamentablemente el Brexit se ha retirado, Inglaterra aún no se sabe, capaz hasta regresan, pero estos 4 presidentes son los que han determinado prácticamente la lógica, la fisonomía de este comité de IMCO, pero a su vez ha generado la fisonomía también del mercado único europeo, donde el productor, la tutela al consumidor, las normas claras, la ayuda a la creación de empresas, el tutelar el desarrollo, el uso de diferentes formas legislativas, porque en la Unión Europea existen 4 formas importantes de hacer leyes: el reglamento y las directivas en particular, los demás son los pareceres y las normas del Consejo, pero las 2 primeras que nosotros nos vamos a ocupar son las directivas y el reglamento. El reglamento son muy detalladas. Por ejemplo, un reglamento es importante para dar las normas técnicas de las pinturas, en el sentido que las pinturas tienen que tener ciertos componentes, los colores no son importantes, es importante los componentes químicos, a fin de que toda la ciudadanía esté protegida de que no hayan componentes que puedan dañar al ambiente, que puedan dañar a las personas. Entonces, bajo ciertas normas técnicas que los 28 países, hasta que se fue Inglaterra, ahora son 27, tienen que cumplir esas normas técnicas. Entonces, los reglamentos son particularizados. Las directivas, en cambio, son diferentes. Por ejemplo, todas las escuelas deben empezar después de las vacaciones. Pero, por ejemplo, Italia puede decidir que sus clases empiezan el 1 de septiembre. Tal vez Bélgica puede decidir que sus clases empiezan el 15 de septiembre. Lo importante es que el principio general se cumpla. Luego, la modalidad depende de cada país. Es lo que se llama el principio de subsidiariedad, en el sentido de que cada país tiene que adaptar las normas a su realidad. De esa manera se va conformando una fisonomía del mercado único europeo, con normas técnicas similares, pero luego una formación prácticamente que no hace perder las características propias de cada país. Entonces, este impulso inglés ha sido muy importante. En este momento el Parlamento Europeo, como pongo allá en la diapositiva, está conformado por 705 diputados, antes eran 751, en cambio el IMCO está conformado por 45 parlamentarios. Luego las pequeñas y medianas empresas, podemos verlo en la siguiente slide, representan el 99% de todas las empresas en la Unión Europea. Ojo que estamos hablando de microempresas, medianas empresas y pequeñas empresas. ¿Cuál es la categoría? ¿Cómo Europa define estas empresas? Las micro tienen máximo 10 personas, las pequeñas 50 y las medium como mínimo 250.
Y el volumen de negocios va de 50 millones a las medianas empresas, a las pequeñas 10 millones y a las micro 2 millones. Y los volúmenes de negocios están allá 43 millones, 10 millones y 2 millones. Eso es lo que es la estructura de cómo categorizan las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas en la Unión Europea. Ahora vamos a ver un poquito cómo son las empresas en 3 países. No he podido hacer todo, porque si no va a ser muy largo, pero acá tenemos, por ejemplo, el caso de Francia. Miren ustedes cuántas empresas micro tiene Francia. Tiene 2.924.655 microempresas. Medianas empresas tiene 117.089. Medianas empresas, 17.985. En total, micro, pequeña y mediana empresa son 3.059.000. Entonces, nosotros eso podemos verlo, ¿no? Cuánto reciben de dinero, o sea, ustedes lo podrán analizar un poco, pero vamos a hacer la parte comparativa con Italia, por ejemplo. Si esta tiene 2.924.000, y hemos ya visto, si vemos en la siguiente slide, cuántas son las que tiene Italia. Italia tiene 3.599.695 microempresas. Medianas empresas tiene 172.000, pequeñas empresas, perdón, 324, medianas, pequeñas empresas, y luego medianas empresas 19.226. Entonces, ¿qué cosa sucede? Nosotros acá en el Italy podemos ver también, ahora no lo vamos a analizar, puede ser una próxima vez, que en base a estas micro, medianas y grandes, y micro, y pequeñas y medianas empresas, podemos ver cuál es la capacidad de trabajo que ellos tienen. Por ejemplo, en Italia tienen muchas micro porque hacen mucho trabajo artesanal. Trabajo artesanal que, por ejemplo, está en los zapatos, en el vestuario, en la moda, en los artefactos, en las decoraciones. Normalmente las medianas empresas son un poco más técnicas, y las pequeñas también. O sea que vemos que las micro es mucho más trabajo artesanal. Vamos a Alemania. Alemania tiene otra fisonomía, que es la siguiente slide. Alemania tiene mucho menos microempresas, tiene más medianas empresas y tiene mucho más medianas empresas, a punto que son 62.073. Y el volumen de negocios es sumamente alto en comparación y es la que más volumen de negocios tiene en toda Europa. O sea que, ¿esto qué cosa nos dice? Que Europa es un solo cuerpo, pero en realidad tiene diferentes cuerpos que hacen una fisonomía que es precisamente unida en un parlamento. 45 parlamentarios se ocupan de estudiar cómo hacer grande este mercado único, cómo hacer que este mercado único pueda prosperar, qué ayudas necesita la gente, y hace muchas interpelaciones, invita a mucha gente, no se desconecta absolutamente de la realidad cotidiana de la gente, así como también interpela políticos, interpela comisarios, está controlando, en otras palabras, cómo funcionan las cosas. Ahora tenemos una nueva presidencia. Yo les hablé de que en la época de Barroso, ¿no? Terminando la época de Barroso, es donde ya realmente fue bastante pesado ver esta discriminación hacia las mujeres, y hemos visto que a raíz de que nosotros hemos creado el Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer, en realidad hubo una especie de impulso, porque las parlamentarias que participaban en el Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer, que era la portuguesa Edith Estrella, que después fue la italiana Elisabetta Gardini, y tantas otras parlamentarias más, a su vez transmitían este deseo de, oye, ¿por qué las mujeres no tenemos que estar en posiciones más importantes? Y precisamente Alemania estaba ya formando sus líderes. Y cuando hubo crisis después de la presidencia Juncker, y entró esta señora von der Leyen. La señora Ursula von der Leyen es la que ha entrado con mucha fuerza ante un problema tan grave como es la pandemia, y ella ha dicho, vamos a transformar Europa. Y la vamos a transformar porque este crecimiento inesperado de China, que en realidad China ha traicionado a Europa, porque China no existiría
si no hubiera sido por todo el dinero y todo el conocimiento que Europa ha dado creando tantas empresas en China. China, cuando Europa tenía necesidad, nos hemos encontrado, digo yo que nos hemos, porque lo he podido estar observando día a día, con que no daba mascarillas, los artefactos que mandaba estaban malogrados, o sea, y realmente ahí Europa ha podido comprender un aspecto importante, que no puede deslocalizar todas sus empresas, porque esa deslocalización les ha creado una dependencia enorme. Si, por ejemplo, tomamos en consideración que solamente India es el que produce el Panotal, me parece que se llama este medicamento para la fiebre. Entonces, esto ha realmente hecho tambalear el sistema económico, el sistema comercial y el sistema productivo. En este momento la señora von der Leyen ha precisamente salido con dos importantes cambios, que es la Green Deal europeo, que es el cambio al verde, y luego el pasaje al digital. Entonces, este cambio seguramente es un gran motor. Además, con este problema que ha habido de la crisis, donde la economía prácticamente se ha puesto a prueba, ellos han logrado conformar un capital importante y van a financiar toda esta nueva transformación. O sea, para decir que el conocimiento se une a los financiamientos. Y esto es muy importante. ¿Ellos qué cosa es lo que quieren? Quieren convertir acá, lamentablemente, me acabo de dar cuenta que lo he escrito en italiano, que quieren hacer convertir el continente europeo en el primer continente que tenga un impacto climático cero, que es un reto y también es una oportunidad. Ella dice, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Invertir en la innovación y en la investigación. Tenemos que volver a reformular nuestra economía y modernizar nuestra política industrial. Para lograr este objetivo, tenemos en los primeros días de mi mandato, estoy proponiendo un Green Deal europeo. O sea, esta es la propuesta de la señora von der Leyen. Yo aquí iría a la siguiente he terminado prácticamente esto para entrar en la economía circular. La economía circular hace parte de lo que es en realidad el desarrollo. La economía circular solamente tiene, yo he nombrado aquí a Aurelio Peccei, que es el fundador del Club de Roma, que fue el gran impulsor de la economía circular sin saberlo, porque él ha muerto ya dándose cuenta que estaba creando se estaba surgiendo la economía circular, pero lo que él decía es, sobre las alas de la revolución material, ¿no? El hombre conoce un ascenso meteórico y se corona a sí mismo, como un ego, ¿no? Como el maestro absoluto de la tierra. Sin embargo, su organización social y política no realizó una ecuación equivalente. La sociedad humana ha permanecido dividida en unidades separadas, encerradas en sí misma. Cada una de ellas intenta seguir su propio camino y afirmar su independencia y superioridad, por no decir su supremacía. Nosotros como país en desarrollo lo sabemos bien, a expensas de los demás. Hablamos de África, hablamos de América Latina. Si hay un metasistema global, no hay una comunidad mundial organizada que encuentre como en la naturaleza su fuerza en el equilibrio dinámico entre sus diversos componentes. Esta dicotomía entre el progreso tecnoestructural y el desarrollo sociopolítico es uno de los principales factores desestabilizadores de la humanidad en la actualidad. Esto lo escribió como un pensamiento Aurelio Peccei, que a mí me ha siempre impactado, porque realmente este no era un político, no era un izquierdista, este hombre surgió en la época del relance del Plan Marshall prácticamente. Este señor ha muerto en el 80, ya bastante anciano, pero este señor trabajó en la reconstrucción de Italia, él trabajó en la reconstrucción de la Fiat. Entonces este señor incluso estuvo un periodo en Argentina y eso parece que lo transformó mucho cuando comenzó a darse cuenta de lo que era vivir en un país tan rico, con tantos recursos, donde prácticamente tú no te desarrollabas. Tú
sobrevivías prácticamente. Entonces este tema político y estas divisiones entre todos, él comenzó a no decírnoslo a nosotros, lo decía en el primer mundo, lo proponía a Estados Unidos, lo proponía a Europa, y precisamente lo trataron de tildar de comunista, pero él era un hombre de empresa, simplemente que miraba más allá y decía, no vamos a poder tener el crecimiento que nosotros estamos promoviendo, el mundo no lo va a tener. Entonces vamos a necesitar, hay que parar el crecimiento, hay que distribuir mejor y tratar de que todos crezcamos juntos, porque solo de esa manera vamos a lograr el desarrollo. Entonces, la economía circular en realidad, ¿qué cosa es lo que se inspira prácticamente, lo que toma de este pensamiento? De este pensamiento lo que toma es lo que es la naturaleza. Todo en la naturaleza circular, que es lo que lo he escrito, todo se transforma y todo se usa. Sin embargo, las personas hemos perdido el sentido de la naturaleza. El consumidor debe ser coherente con la naturaleza y con la sostenibilidad y tener disponibilidad económica, dimensión social y dimensión ambiental. Estas tres componentes, la disponibilidad económica, la dimensión social y la dimensión medioambiental, es el desarrollo. En la dimensión social están las libertades, porque nosotros lo que vemos en China es crecimiento, no vemos desarrollo. ¿Por qué las personas no tienen libertad? Entonces, esto nos hace ver que la disponibilidad económica, quiere decir la capacidad de generar nuestra propia economía, la dimensión social, poder convivir con todos y en libertad, y la dimensión medioambiental, respetando el ambiente, respetando los animales. Todo eso, ese es el desarrollo. Entonces, esa es la filosofía de la economía circular. Nosotros estamos viendo en este gráfico qué es lo que hemos vivido en todo este tiempo. En todo este tiempo hemos vivido prácticamente un consumo de la naturaleza de tal manera que, si vemos desde el año 70 a la actualidad, hemos avanzado enormemente nuestra huella, lo que dice la huella, de que estamos invadiendo el mundo, estamos consumiendo demasiado. En este año, fíjate cómo nos hemos parado. Hemos gastado por 3 meses menos que hemos estado en no circulación, hemos reducido nuestro consumo. Pero el año pasado ya estábamos al tope de la utilización de los recursos. En otras palabras, para poder seguir en este nivel de consumo y con nivel de generación de desechos, nosotros tendríamos prácticamente de 2 planetas, 8 más, para poder vivir como viven los europeos, por ejemplo. O sea, entonces esto nosotros nunca vamos a vivir así. Ellos obviamente tienen que frenarse, pero para poderse frenar también nos tienen que ayudar a nosotros a alzarnos. Y para ayudarnos a alzarnos tenemos que entrar en una especie de normas comunes que nos ayuden a poder también desarrollarnos sin destruir nuestro hábitat, porque todo es un uno. No somos separados, que era lo que decía Pechey. Tratamos de siempre crearnos áreas separadas, yo soy mejor que tú, o yo soy el que tengo más poder que tú. No, dice, todos tenemos que estar juntos y respetando estas 3 normas: disponibilidad económica, dimensión social y dimensión medioambiental. En la siguiente slide podemos ver lo que es el ciclo natural y lo que es el ciclo industrial. El ciclo natural se regenera naturalmente. Nosotros podemos ver, aquí espérate que me falta un poco mirarlo con calma, pero por ejemplo vemos que en la naturaleza todo se recicla, todo. Entonces todo vuelve a su origen, y si no da lugar a otro proceso, pero que va dentro de la misma naturaleza. En cambio, el tema industrial va en una sola línea. Va en la línea de acumular desechos y usar, tomar, usar, botar. Y eso hace que los desechos no sabemos dónde colocarlos. Entonces, además, el ciclo natural y el ciclo industrial, además de usar ingentes cantidades de recursos naturales, los productos se caracterizan
por ser programados, obsoletos y a breve. Tenemos el caso de los celulares, tenemos el caso de los computers, tenemos de los televisores, bueno, todos sabemos bien cómo es. Entonces, todos esos desechos luego, ¿dónde van? La reparabilidad, la garantía de poderlo luego vender no existe. Entonces, todo eso hace que a dónde va, nosotros nunca podríamos entrar en esa carrera. Entonces, vamos a ser siempre los consumidores que además producimos desechos, sin haber tomado nada, sin haber producido nada. Simplemente hemos comprado y hemos votado, hemos usado y hemos votado. O sea que nuestra situación es un poco, incluso tenemos que ser un poco más responsables en eso. Entonces la transición hacia la economía circular solo se podrá realizar por un cambio de comportamiento masivo de los consumidores. Pero también este cambio masivo de los consumidores solamente se puede dar si es que hay información. Y además también si el precio es adecuado. Entonces, la información es una acción determinante, pero esa función es también importante para los productores, porque el productor tiene que producir para una sociedad de consumidores. Entonces, la Unión Europea, la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, creó este European Circular Economy Stakeholder Platform. Esta plataforma, que incluye a los interesados, a los stakeholders, me incluyeron porque yo por 2 legislaturas he trabajado para el Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer, en otras palabras, para las mujeres. Y las mujeres son muy importantes en todo este trabajo. Son muy importantes porque las madres y los padres, los dos, pero la madre, por la división de roles, que va a ser un poco largo todavía de cambiar, pero somos las que compramos en el supermercado, y Vizcarra lo ha demostrado. En los días que fantásticamente dividieron los días de mujeres y los días de hombres los supermercados estaban vacíos y los días de mujeres estaban repletos. Entonces lo que te dice que la mujer es la que determina el consumo en la casa. La mujer tiene que estar informada, la mujer es la que educa al niño, la mujer es la que elige hasta incluso los productos para los niños cuando están pequeños, y luego va generando toda una cultura de casa, tanto que la casa en realidad es un reflejo de la mujer. Entonces las mujeres son las que para la Comisión Europea, desde el momento que yo me ocupaba de esto, era importante. Pero fíjate tú, hago un paréntesis, la dificultad que yo tuve. Las europeas estaban muy dispuestas en que tratemos de trabajar en todo el tema empresarial, tratar de dar formación, tratar de que las mujeres políticas latinoamericanas se ocuparan de la economía circular, se ocuparan de lo que viene a ser un proceso interesante que en ese momento estaba en formación. Te estoy hablando de 2 legislaturas, hace dos legislaturas. Y las latinoamericanas no querían. ¿Por qué no querían? Porque lamentablemente predominaba la ideología. Y la ideología de las bolivianas, de las ecuatorianas, de las salvadoreñas, hoy de las nicaragüenses, no hablemos, era terrible. Y esas mujeres se oponían y se hacían un puño. Fue verdaderamente descubrir una América Latina que yo hubiera preferido no conocer, sinceramente, porque ellas lo que querían es: queremos una escuela para hacer política. Ellas querían saber cómo los europeos hacían política, y no se preocupaban que lo que se trataba en la Asamblea Parlamentaria y lo que habíamos podido tratar en el tema del Foro Latinoamericano de las Mujeres habría sido en beneficio como un chorro para todas las mujeres latinoamericanas. Haber hecho una resolución en ese sentido, con visión femenina, no fue posible. Ya salió la resolución sobre economía circular en la Asamblea Parlamentaria Unión Europea-América Latina, pero con visión masculina, donde repiten un poco los conceptos trillados, pero en realidad dan poca novedad a la cosa, dan poca, porque hay poca América Latina, porque falta el pensamiento latinoamericano, porque América Latina tiene que construir. Esto está muy bien que nosotros vemos lo que hacen los europeos, y me parece que es importante que nos responsabilicemos cuando los productores compran telas chinas, cuando los productores compran componentes. O sea, hay que darnos cuenta qué estamos haciendo, te das cuenta, porque no siempre lo barato va a ser bueno, porque luego toda esa ropa contamina, va a generarnos un problema atroz en el futuro, que va prácticamente a que estemos respirando plástico, a que estemos usando ropas de plástico, prácticamente. Fíjate que yo tuve oportunidad de conocer a un
un estilista peruano que hacía ropa de hombre muy bonita, de alpaca, y él me contó que estaba queriendo llevar a Italia, a Europa, una serie de ropa con pedazos de ropa de plástica. Yo no podía creer lo que me hablaba. Le decía, pero no puede ser. Le digo, estás yendo contra el tiempo. No, pero si eso es lo más moderno. Pero no puedes mezclar alpaca con productos sintéticos. Y él todavía importaba los productos sintéticos. O sea, para decirte que cuánta necesidad hay de conocer realmente lo que se viene y que no acabemos siendo consumidores de lo que se viene, sino también participemos en un cierto modo en la construcción de nuestra economía circular, no tanto en lo que viene a ser transformación de residuos, que es lo que he estado empezando a leer la normativa peruana. Nosotros tenemos que entrar a conocer un poco todo desde, porque nosotros acá lo que he podido observar es que acá toman por la cola el problema. O sea, tratando de utilizar el tema para conocimiento de alguna profesión. En realidad, el tema parte desde la elaboración y el diseño del producto. Entonces, por ejemplo, mira, volviendo para este tema, a final de año vamos a tener la reunión de de economía circular en la Comisión Europea. Y precisamente, ¿qué cosa es lo que ha lanzado la Comisión Europea? Ha lanzado a todos los que estamos en la plataforma, que somos tantos, porque piensa, son 27 países, todos tienen una delegación. Yo estoy para el tema de las mujeres, pero participo junto con todos en todo. Han lanzado una propuesta, que demos una opinión, cómo mejorar el rol de los consumidores en la transición verde. Porque seleccionando eso, también los productores se van a poder adaptar a lo que el consumidor quiere. Entonces ves que son dos realidades que caminan juntas. Yo acá veo realmente el consumidor, no sé dónde está, y el productor están prácticamente, no están tomados en cuenta. Y Vizcarra lo ha demostrado, porque no los ha tomado en cuenta en este momento tan grave que era el momento de generar políticas, incluso de protocolos, cómo poder trabajar, porque algunas empresas no han debido de haber parado, habían podido continuar siguiendo protocolos. Uruguay lo ha hecho. Entonces, ¿por qué no se podían establecer protocolos? Pero solamente las empresas, las que están en el camino, son las que tenían que decir cómo podemos hacer a responsabilidad de cada una. O sea, el sector empresarial en realidad no es contado y sin embargo es el que más contribuye a que pueda haber los sueldos de los estatales, en otras palabras, ¿no? Entonces, esto es lo que le digo, me parece que esta patita, o sea, la mesa está con dos patas, sin embargo hay una pata que falta, que es la sociedad civil, los consumidores y los empresarios. O sea, esto tiene cada uno que asumirse un poco la responsabilidad también de construirlo, porque no es que se da espontáneo, no es que si el presidente dice, mire, construyan, no, eso tiene que venir desde la base y tiene que ser construido, pero conociendo ejemplos de afuera, nos tenemos que inspirar para poder hacerlo también nosotros. Entonces, por ejemplo, la directiva Ecoconcepción es una directiva muy importante, muy vieja, pero que ellos estaban viendo cómo se puede hacer para que los productos que surgen de la energía sean propuestos de tal manera que no afecten el ambiente. Entonces, esto es la directiva Ecoconcepción que luego se ha alargado a muchas otras maneras de producir. Luego está la directiva de los residuos. Luego la manera como producir, que pueda ser producir no para botar, sino para poder tener una situación en la que pueda el producto tenga una durabilidad mucho más amplia y que pueda, cuando termine de ser usado, pueda utilizarse en la industria para ser refabricado o si no para que sirva de componente o que pueda tener una más larga duración. Es lo que se llama el consumo durable. La creación del mercado único de los productos ecológicos fue también un gran impulso, porque mejoró la información y el comportamiento ambiental de los productos. Y ahí, por ejemplo, Perú ha tenido una parte. Tiene productos ecológicos, por ejemplo, el cacao, el café. O sea, esto ha traído beneficios, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo un cuadro donde tenemos que de las 4 propuestas en desechos hechas en el 2015,
porque todos los países están monitorados. Y entonces, aquí podemos ver cómo Bélgica es el país que ha logrado, que tiene el más alto nivel de reciclado de todo lo que viene a ser la basura, en otras palabras. Pero la basura está compuesta también por papel, está compuesta por embalajes, está compuesta por residuos de madera, por metálicos y también por vidrios. Entonces, cada uno de estos artículos, de estos sectores, tiene un símbolo. Y podemos ver en cada país cómo está yendo adelante ese tipo de reciclado. ¿Eso qué significa? No significa solamente, uy, qué bien lo hacen, no. Significa que atrás hay mucho estudio y mucha investigación, y significa mucha planeación y creación de máquinas de reciclaje. Que nosotros no tenemos esa parte, el Perú todavía no lo ha ideado. O sea que hay muchas cosas que puede generar la economía circular, una nueva economía de rediseño, de replanteamiento, de creación de nuevas máquinas ajustadas a lo nuestro, inspirándonos en lo que ellos hacen. Porque sería muy fácil que nosotros los compremos, pero por ejemplo, ¿cómo podemos pensar que una minera recicle los restos? Normalmente los deja circulando en el ambiente. Y como si no sé si nosotros sabemos, pero yo tuve una oportunidad de ir a visitar una vez hace muchos años porque quería estudiar el tema, ¿qué eran las inversiones? Porque mi tesis de doctorado ha sido sobre las inversiones extranjeras en América Latina. Y quise ir a ver esta minera y realmente me quedé sorprendida y desilusionada, porque era la minera de cobre, y la minera de cobre había hecho tanta inversión, incluso en hacer su carretera para que sus productos salieran por un puerto de Arequipa. Pero ¿qué te parece que lo que salía del Perú era tierra? No había ningún trabajo previo, solamente tierra. Entonces, cuando sale la tierra tú la estás llevando desde la mina hasta Arequipa, fíjate tú todo lo que bota. ¿De qué manera se puede evitar que los campos sean cubiertos por todos esos minerales, por toda esa tierra que contiene minerales? O sea, el Perú tiene que ocuparse. Los peruanos tenemos que ocuparnos, tenemos que interrogarnos de las cosas, tenemos que realmente darnos cuenta que tenemos un país que tenemos que gobernar. No podemos pensar que comprando maquinarias de cómo lo hizo Alemania, cómo lo hizo Italia, nosotros vamos a resolver el problema. O sea que te digo que hay un sector para ingenieros, hay un sector para que no sea simplemente lo que hablan, te voy a ver la manera de reutilizar tu agua en tu departamento, que es muy interesante, es importante, más es un poquito limitante, porque nosotros deberíamos de hacer todo un sector distrital y trabajar cómo ese distrito usa el agua, cómo pierde el agua, cómo se puede reutilizar el agua, cómo se utiliza el agua para jardinería. O sea que hay mucho trabajo, nosotros estamos utilizando agua de consumo para regar las plantas, cosa que en otros países no sucede. El agua que se usa para regar las plantas son aguas prácticamente ya reutilizadas. Y es más, todos consumen aguas reutilizadas porque hay poca agua. O sea, eso también entra en la economía circular. Entonces vemos que estos desechos de acá, que estamos hablando nuevamente, basura, estamos hablando de papel, estamos hablando de residuos de embalaje, los embalajes que acá están tan de moda, ¿cómo se reciclan? Todos se acumulan. ¿Y dónde van? Al mar. Entonces, es un tema realmente de reflexionar, porque el tema no es tan fácil. Entonces, la descarga de residuos. Entonces, el objetivo que tiene Europa, ¿cuál es? Es de reciclar y reutilizar el 65% de los residuos municipales, o sea, hacen por municipalidades, y el 75% de los embalajes entro en 2030. Para eso se requiere datos. En nosotros, por ejemplo, acá en el Perú, ¿cuáles son nuestros datos? Eso es importante. O sea que te digo, ya nomás acá vemos, quien se ocupa de estadística puede ya elaborar un estudio. Un estudio de estos puede ser muy bien en cualquier institución financiera, Banco Mundial, llama Banco Interamericano de Desarrollo, para poder aplicarlo en alguna necesidad. O sea, que esto realmente da muchas posibilidades.
tal vez terminamos, veo que estamos superando el tiempo, las siguientes slides. O sea, acá No, amiga, disculpa, creo que todos estamos anodados con la información. No, tranquila, no, acá tenemos para rato. Este cuadro me parece impresionante. Déjame intervenir un ratito. Por favor, tú lo tienes ahí, que comentémoslo. Porque me gustaría, y vamos a conversar contigo para ver la comparación con Perú, ¿no? O Latinoamérica, estos estándares son altos. O sea, el porcentaje que veo para el reciclaje, y aquí muchas veces, hablando un poco del comercio exterior, no pensamos o no vemos la importancia que tiene el reciclaje para Europa, como lo estamos viendo en este gráfico. Exactamente. Efectivamente, entonces nosotros queremos seguir mandando con el plástico, con la caja, y no le decimos, mira señores, tú me vas a comprar, te voy a cobrar un poquito más, pero ten claro que yo este material tiene tales características, vamos a poder reciclarlo. Un término muy importante que usabas de consumo durable, ¿no? Recuerdo hoy, creo que mi tía tiene la refrigeradora de mi abuela, entonces antes duraban 80 años, 20 años, 30 años las máquinas, ¿no? Y este tema que han hecho por consumismo, el tema de, por ejemplo, los celulares, ¿no? Antes te duraba 2 años, hoy día no te compraste uno y ya te está saliendo un nuevo modelo con 2 cositas más y lo compramos y no pensamos definitivamente en todo lo que estamos haciendo. Entonces, al no tener claro todo lo que tú nos has explicado en lo que va desde tu exposición, si no lo tenemos claro como latinoamericanos, latinoamericamente hablando, no vamos a poder acceder a este mercado. Y como dices, el mundo de posibilidades en el solo hecho de reciclado. O sea, tenemos aquí mismo a la hora de comprar las computadoras, que hacemos mucha importación, creo que hay un tema muy importante tener en cuenta, y yo te agradezco de verdad que creo que para todos los que estamos aquí es nuevo, te digo, de lo que justo te comentaba, traté de empaparme un poco más, me parece nuevo a lo que estamos viendo, porque muy importante ver la visión de cómo percibe Europa esto, para que luego es nuestro segundo mercado más importante al que vamos a ir, pero tenemos que tener en cuenta esto para aplicarlo en nuestros productos, en nuestra industria, para darle ese valor agregado que va a ser aceptado de una manera mucho más aceptada en el mercado, ¿no? Y por las personas. Pero impresionante la data, ¿eh? De verdad que Incluso por el tema de los embalajes, ¿comprendes? Porque, por ejemplo, si queremos vender un producto, tenemos que saber cuál es el tipo de embalaje que hay que poner. Y además saber que los métodos de producción. Por eso es que muchas veces, hasta incluso en las aleaciones, en el oro, en la plata, o sea, hay muchas cosas que en realidad la información falta. Y falta para el consumidor, falta para el consumidor peruano, para el productor peruano, pero el consumidor europeo la tiene. Entonces, son ciertas cosas que definitivamente nos falta mucha información. Pero yo creo que este cuadro puede ayudarnos a poder estimular a los jóvenes a que piensen cómo poder reciclar, cómo poder trabajar en recicladores, qué utilización puede tener el papel. Por ejemplo, si nosotros vamos a ver el papel, ¿no? Yo lo veo muy, muy importante ahí, Isabel, el punto verde, para todos los puntos verdes, es el reciclaje de vidrio, ¿verdad? También, sí, sí. Sí, y yo te decía, Silvia Casas es mi socia, ella vive en Países Bajos, ¿no? Y te cuento, hicimos un programa bien simpático que fue abrir su alacena y sacar los productos que consumía. Vimos el pan baguette congelado, los croissants, pero en las botellas que nos mostraba tenía el simbolito de vidrio, ¿no? El logo que te decía, oye, esta botella reciclas 10 centavos de euro, ¿no? 25, 50, que si yo te envío botellas no tengo la menor idea, no tenía la menor idea de cómo se aplica eso y cómo ese hecho de que si yo te mando, por decir a Isabel, mira Isabel, acá está la ficha técnica de mi producto, tú por la cultura de reciclaje y todo esto que tienen claro, dicen, oye, pero estos no tienen este sello, así que
simplemente, es más, ni nos lo comunican y simplemente perdimos un negocio por una desinformación tan básica de no entender el tema de reciclado. Exactamente. Definitivamente, ¿sí? Mira, todos los países, si nosotros vemos, discúlpame, en la anterior podemos ver, todos los países ya reciclan el papel. Todos, hasta el último país, que es el que está más bajo en reciclaje, que es Polonia, ¿no? El último, sí, ya recicla, está más alto de todos sus reciclajes, tiene el papel. Dime, ¿en el Perú hay alguna empresa que recicla el papel? No. O sea que es para decirte que allá ya, o sea, ya una maquinaria de este tipo no debe costar mucho. Entonces, ¿dónde botamos el papel? ¿Dónde se va el papel peruano? Y mira que es sumamente contaminante, y son tantos árboles, ¿ah? O sea que esto ya nos debe ser una llamada de atención y un estímulo para cualquier joven que está terminando la carrera, para poder profundizar un poco cómo es el reciclaje del papel, cómo se puede hacer, porque esto verdaderamente es un gran negocio. Un gran negocio reciclar el vidrio, un gran negocio reciclar embalajes, estudiar el modo de embalaje, hasta incluso yo estuve hace poco en una reunión y me parece que de un país latinoamericano habían mandado unos platitos que eran de plátano, me parece, que habían sido elaborados con el plátano. Nosotros podríamos inundar el mercado europeo con ideas porque tenemos los recursos naturales, ¿comprendes? Pero se requiere estudio y se requiere investigación. Eso es importante. O sea, un poco yo me la paso estudiando, o sea, no veo por qué los demás no lo pueden hacer. Hay que estudiar porque es la única manera de poder dar el salto. No estudiando, lamentablemente, te pierdes toda la información del caso, ¿no? O sea que... Y por darte un dato importante, aquí las agencias, y todavía estamos en este tema del papel, ¿no? Bueno, que esta pandemia nos ha hecho generar las leyes de digitalización de varios procesos, como los certificados de origen, el tema de ir a hacer un visto bueno y sellar papeles. Pero te digo, cuando me tocó hacer prácticas hace muchísimos años, al lado de las fotocopiadoras, Isabel, tenían estos cilindros enormes de 220 litros, para darte una idea, donde sacaban copia y lo tiraban. La gente, me equivoqué. Y al día se llenaba un tanque de estos. Entonces, yo me acuerdo que en mis prácticas, y siempre lo recuerdo, comencé a sacar todo este papel y hacía tacos para notas en vez de estar comprando POSIT y todo. Y solo el hecho de eso ahorré como $250 que le hice el mapeo de esto para mi gerencia, haciéndole ver esto, pero hay gente que no lo piensa, ¿no? Creo que hay una industria muy importante, estamos pensando en exportar todos nuestros productos, pero por ejemplo, lo que tú no dices, he visto un emprendimiento de unos chicos que han hecho bioplástico en base a la cáscara de mango, que al final consumimos mucho mango, pero y la pepa, la cáscara, tú sacas la pulpa, ¿dónde queda eso? El tema de productos como la palta también que se está procesando aquí, ¿no? O sea, tenemos tantos productos que podemos reciclar. El maracuyá, te comento, el 40% del maracuyá es cáscara. Y si no, entonces, esa cáscara, ¿dónde se va? ¿Dónde la tiran? Claro, claro. En un programa también nos dimos cuenta aquí que la pecana se exporta pelada y que la cáscara se tiraba y que al final hay dinero porque se hace el carbón activado que tiene 100.000 usos, ¿no? Para filtros y todo. De verdad que gracias porque esto es oro en polvo para mí y espero que para todos los que estén viéndonos y escuchándonos piensen lo mismo. Y quisiera pasar la siguiente para que nos expliques mejor esta. Los plásticos. Mira, los plásticos en realidad es un material, como sabemos, sumamente adaptable. Es usado en todo lado. Pero, por ejemplo, hay que reconocer los beneficios que tiene el plástico. El plástico ha ayudado a que los aviones pesen menos. Por lo tanto, el uso del carburante ha sido mucho menor. Lo mismo en los autos.
el plástico ha ayudado a que adquiera más velocidad. Pero, lamentablemente, para poderlos transformar no es tan fácil. Y eso ha creado un poco de dificultades. Lo más difícil son los envases de plástico, ¿no? Que son para la seguridad alimentaria, que definitivamente son seguros. Pero esto realmente está creando un problema, lo de las bolsas de plástico, o lo que ya se eliminó totalmente, que eran los sorbetes, ¿no? ¿Cómo se llaman? Las cañitas. Las cañitas. Cañitas, ¿verdad? Sí, cañitas. Ya no hay más cañitas en ningún lado, como tampoco ya no hay bolsas de plástico, solamente las recicladas, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante hacer una llamada de atención, sobre todo porque, fíjate, en la Unión Europea, el sector de los plásticos emplea además a 1,5 millones de personas en que trabajan alrededor del plástico. Y en los negocios que generan son de 340.000 millones. O sea que es una industria importante, por lo tanto no es que la puedas eliminar así nomás. Entonces tienes que tratar más bien de ayudar. Lo que hace la Unión Europea es tratar de darles el tema, la innovación, la transformación. Transfórmate al green. Y luego producen además de los 300.000 millones de euros y del 1,5 millones de trabajadores, ellos producen 25,8 millones de residuos de plástico. Wow. O sea que comprendes, el mundo de la producción del plástico y la incineración de residuos de plástico producen prácticamente 400 millones de toneladas de CO2 al año. Es más, se presume que nosotros, en Europa, no tanto acá, estamos respirando plástico. Wow. Entonces, eso ya está generando un problema en los pulmones. Están comenzando, en Holanda en particular, presentaron un trabajo, porque, mira, yo también hago parte de lo que se llama la SMEWIC. La SMEWIC es un trabajo que también por el tema de mujeres participo, donde se reúnen todas las empresas invitadas por la Comisión Europea 3, 4 días al año para poder discutir toda la problemática de la pequeña y mediana empresa. Nosotros como CEFIAL lo hemos propuesto aquí a la Municipalidad de La Molina para ver si lo logramos hacer siguiendo un poco la horma de ese trabajo, para poder crear cosas similares y poder crear vínculos con Europa, ¿no? Y en esta se presentan muchos trabajos de toda Europa y todos tratan obviamente porque todos trabajan para su país, son 27 países, 28 países, cada uno trata de llevarlo mejor. Y ese trabajo holandés presentaba prácticamente el análisis en los pulmones y la cantidad de partículas mínimas de plástico, que precisamente si tú tienes una enfermedad, tú estás condenado porque será muy difícil porque tienes ya un problema. ¿Te das cuenta? Entonces la Unión Europea, ¿qué cosa hace? Comienza a estudiar este tema, estimula, es como que acá este centro tan importante que promueve las investigaciones, que en este momento se me ha ido de la cabeza. ¿Cómo? ¿Concitec? La Concitec de la Unión Europea promueve con fondos para que elaboren productos de plástico que sean reciclables. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se ve? Los productos de plástico oscuros no logran reciclarse. Entonces, hace concurso para cómo se puede hacer el producto de plástico que sea más fácil de reciclar. Y si tú pones la siguiente slide, podemos ver que la botella que ha sido elaborada es el mejor diseño de los productos que facilita el reciclaje de los plásticos, donde se ahorra dinero y sobre todo se ahorran residuos de plásticos recogidos. Entonces, esta botella blanca, de esa forma, con esa tapa, es la que más fácil llega a prácticamente a reciclarse. Si yo soy consumidora y a mí me dicen eso, yo me voy al Totus. ¿Tú crees que voy a comprar una botella negra? Yo no la compro. ¿Me comprendes tú la importancia de la información? Entonces, estas son campañas necesarias y son campañas que la Unión Europea hace por medio de estos meetings,
hace por medio de estas plataformas y las hace a personas que a su vez tienen capacidad de poder transmitir no a una persona, sino a cientos de personas. Entonces, esto es importante. Entonces, esto, te digo, son trabajos donde tú estimulas a los diseñadores, estimulas a mucha gente de arquitectura, estimulas a muchos ingenieros, estimulas a mucha gente joven gráfica. Entonces, se mueve toda esa mecánica de otro tipo de trabajos, ya no los trabajos del abogado, del médico, respetabilísimos, pero hay toda una marea de nuevos trabajos que tienen que seguirse a elaborar. Ahora, por ejemplo, hay algunos sectores, por ejemplo, la perfumería, que utiliza vidrios, o las cajitas que usan, que no quieren utilizar plástico reciclado, porque dicen son toscos, no se va a ver bien. Entonces, es un trabajo de sensibilización que tiene que haber para que quien va a comprar un perfume, que es un poco caro, no viene prácticamente en todo ese gasto enorme de embalaje que tiene plástico, que tiene cartón, que tiene toda una elaboración, que tiene tantas cosas para que al final salga el perfume. Entonces, ¿cómo poder trabajar? Entonces, es un trabajo entre empresa y consumidor. Como ves, no es una legislación, vamos a hacer la economía circular. No, no es así. Es todo un trabajo de las bases. Y solamente tú con todos podrás transformar una sociedad. Definitivamente. Me has dado un... A ver, me dejo, de verdad que no sé nada de economía circular. Mira, ahora, por ejemplo, también el daño a los mares, a los océanos. Nosotros tenemos un océano que lo estamos envenenando. Y lo estamos envenenando y estamos envenenando a los animales. Cuando nosotros comemos un pescado y el pescado ha estado circulando en medio de las bolsas de plástico, nosotros estamos comiendo un producto que tiene ya plástico. O sea, comprende que el daño nos va a llegar de todas maneras a nosotros. Entonces, toda esta cadena que presentan el drama de los océanos, yo te hablo del océano del mar Mediterráneo, que es el mar encajado que está entre Grecia, Italia, Francia, España, está prácticamente ahí metido, ¿no? Y que está súper contaminado. Y sin embargo, la gente tiene que comer pescado de ahí. Si no, tenemos el mercado del norte, donde sobre todo tienen salmones, donde tienen otro tipo de carnes, que no se ajustan tanto a la merluza, todas las de aguas un poco menos frías, y que precisamente es el gusto ya de toda esa riviera europea. Pero cuando tú ves todo este daño que se causa al ambiente, tú tienes que cambiar tus costumbres cuando vas a la playa. Tú no puedes, cuando vas al mar, ir con vasos de plástico y dejarlos botados. O sea, tú tienes que recoger y, si es posible, limpiar la playa, porque la tortuga se la come, porque después lo come el delfín, porque después la come el pescado que tú después te lo llevas a la mesa. O sea, esto, ¿qué te digo? La responsabilidad es muy ampliada entre el productor y apoyar al desarrollo y apoyado por incentivos económicos. Entonces yo pienso que, por ejemplo, con CITEC, seguramente si se llega a dar fuerza como se tiene que dar a este tema de la economía circular, con CITEC tendrá que favorecer a mucha gente con ideas, así como ahora ha hecho esta gran convocatoria para todo el tema del COVID-19, cómo poder mejorar la gestión del COVID-19. Mira, la economía circular va de la mano, porque está comprobado que donde ha habido más COVID ha sido en los lugares más contaminados, en Europa y también en América Latina. O sea que esto hay que meditarlo, porque definitivamente como que nos está comenzando a pasar la factura de toda la mala gestión que hemos tenido, ¿te das cuenta? Te comento, amiga Isabel, aquí justo estuvo un grupo ahí, el gremio de empresas sostenibles, GENES, y una de estas señoras hace un bloqueador solar a base de aceite de aguaje, que es el fruto de la selva, que no daña los corales, o sea, te echas el bloqueador, pero no daña el mar ni daña los corales. Te comento porque, bueno, yo corro tabla desde hace muchísimos años, pero nunca se me había pensado que el bloqueador que me he hecho como mimo para cuidarme del sol, al final queda en el agua y esto dañaba los corales. Hoy, por más que cueste 99 soles este bloqueador, lo uso, ¿no?
Pero claro, oye, César, tantos años y no pensar, realmente es un tema de educación, de cómo podemos dañar, y lo que tú dices, ¿para qué vamos a ir a la playa para ensuciar? Y sí, pues hay todo un tema de educación que, como bien mencionas, no es un tema de leyes, es un tema de todos, del consumidor. Ese tema de la botella no lo había ni sabido, pero he visto que hay varias, vamos a decir, detergentes que han pasado a ser este uso de botellas diferentes, ¿no? Ya. Mira, estoy aprendiendo contigo lo del color, que es muy importante. Entonces, mientras más blanco, de ahora en adelante todos vamos a usar y comprar blanco. Exactamente. Pero fíjate, nuevamente volvemos a las palabras de Pechey. El hombre conoce un ascenso meteórico y se corona a sí mismo como el maestro absoluto de la tierra. No pensamos más que en nosotros, sin darnos cuenta que estamos en un ambiente donde todo lo que nos rodea tiene vida. Tienen vida las plantas, tienen vida los animales. O sea, no es que son los animales mi mascota, es un animal, es un ser viviente. ¿Comprendes? Entonces, cuando tú dices iba a la playa y no me daba cuenta, creo que nadie se daba cuenta porque éramos el hombre que conoce un ascenso meteórico y se corona a sí mismo como el maestro absoluto de la Tierra. Sin embargo, su organización social y política no realizó una ecuación equivalente. O sea que las palabras de Pechey, como ves, son verdaderamente fulminantes para poder entender nuestro comportamiento inconsciente, porque nos han dicho, la tierra es tuya, conquístala. No es así. Ese principio de la religión católica como que tiene que cambiar, porque no es así. Y tendría que ser, la tierra es tuya, cuídala. Cuídala, cuídala, depende de ti. Si no, acabarás arruinado. Ahora entiendo un poco más la desaparición de Caral, ¿comprendes? O sea, quién sabe lo que ha pasado por allá, ¿no? Definitivamente, no. Ahora, mira, para el tema de las empresas, precisamente estamos llegando aquí a esta parte, la Unión Europea, y puede ser de inspiración, la Unión Europea ha considerado que tiene que haber en este nuevo periodo que se abre con esta presidencia de Ursula von der Leyen, una nueva política industrial. Entonces hay dos preocupaciones, la digitalización y la economía verde. Pasar al digital totalmente, aumentar el e-commerce, aumentar todo esto, ¿no? Embalajes, piensa, producción, sistemas de producción, y luego la economía verde que va de la mano. Pero piensa tú que si ellos tienen la idea de que esto debe ser así, esta misma tabla que estamos viendo acá, Enterprise in the European Union by Number and Size Category, nosotros podemos ver que no todas las empresas son iguales. Entonces, 27 países tú tienes que administrar con una misma legislación. A 27 países donde tú pides que haya digitalización, mas no todos tienen la misma infraestructura para poder transmitir el Internet. Situación nuestra. Porque nosotros acá estamos en Lima, estamos favorecidos, pero ándate un poquito más allá, la cosa no es igual. Sí, Entonces, cambia. hablamos del tema digital, hablamos de cómo puedes hacer la transformación de las empresas para que pasen al verde y que no sufran un daño de desaparición, porque hay algunas que no pueden resistirlo. Entonces, este es el estudio que hace y en base a esto comienza a darse cuenta realmente cuántas son las empresas. Entonces vemos Italia con sus micro va en primer lugar, Francia le sigue, luego le sigue España, Alemania, pero Alemania es la que más tiene entre todas de medianas empresas. Entonces vemos que la última es Malta. A Malta, ¿en qué manera la va a cambiar? ¿Por qué? Porque ellos se ocupan de sistemas financieros. Entonces su realidad no se ajusta a la productividad italiana, ni a la productividad francesa, ni a la productividad española o alemana. Entonces ves que son 27 países, pero las pequeñas y medianas empresas son el gran estímulo. ¿Por qué? Además, es una esperanza que yo tengo. Donde hay pequeñas empresas, no hay comunismo. No va a llegar el comunismo. Y es lo que hay que estimular, que haya muchas empresas, que la gente pueda realizar sus ilusiones, sus ideas. Todo esto que hemos hablado hoy día, ojalá que surjan ideas nuevas de que jóvenes puedan hacer
tantas cosas en base a nueva economía, una nueva economía. Y es simplemente observando nuestro entorno, de dónde pueden salir las cosas, cómo podemos hacerlas sin que más bien pueda ser incluso un rubro que Perú desarrolle y que pueda exportar a Europa. Europa está en total investigación. Están tratando ellos de entender cómo tiene que ser todo. Tenemos un acuerdo Unión Europea-Perú, tenemos que aprovecharlo. Entonces, estos dos retos que tiene la Unión Europea, la transformación digital y la economía verde, son importantes. Pero ahora vamos a hablar del consumidor. Y yo acá me voy a referir a un artículo último que hice en Panorámica, lo encuentran, el gran empuje que han dado, porque precisamente lo que hablaba este artículo, que las empresas tienen que ser éticas, en el sentido que las empresas tienen que ir a la par de lo que piensa la economía circular, porque tienen que sobrevivir tanto consumidor como empresa. Y de la mano tienen que generar beneficio, porque tú tienes que saber que el productor elabora, el comerciante vende, todos son ganancia, ganancia. El consumidor consume. ¿Dónde está la ganancia? Seguramente en su consumo, pero paga un IVA. El impuesto, el IVA que también acá pagamos, el impuesto al valor agregado, un porcentaje de ese IVA va a mantener la Unión Europea. Entonces, comprendes tú que este mecanismo es determinante para que existan las instituciones. Es importante porque son las contribuciones estatales. Entonces, mientras más consumo, todo facturado y el IVA se paga, un porcentaje va a la Unión Europea. Entonces, esto es determinante también para que la Comisión INCO reflexione diciendo no podemos seguir así. La huella ecológica del continente europeo ya se saturó. Tenemos que cambiar y esto tenemos que ver qué es lo que pasa. Si todo prácticamente va de la mano en el sentido de que las empresas están dispuestas, hay que darles una ayuda, hay que tratar de que se comuniquen con la formación que tiene el consumidor, porque el consumidor es muy exigente, te das cuenta, porque cuando tú conoces, tú y yo ya hemos dicho, no vamos a ir más a Totus ni a ningún lado a comprar una botella negra, vamos a comprar la blanca. Ya se nos metió en el chip que vamos a hacer así. Igual el consumidor en Europa, y así por tantas cosas, se averigua y de qué es esta chompa, de qué es esta, qué cosa me voy a poner encima, me voy a poner un acrílico y el acrílico me va a producir a mí qué efecto, porque después de todo son materiales sintéticos. Y material sintético que tiene un efecto ante la luz, ante la corriente, ante las ondas magnéticas, comienzas ya tú a darte cuenta que la cosa, oye, perdona, mejor me compro mi algodón, me compro mi pantaloncito de lana, mi chopa de paquita, una sola, pero la cuido bien y ahí la tengo. Lo que daña, y en la última propuesta legislativa que ha hecho la Comisión INCO, el Comité INCO, es que la publicidad es el gran problema. La publicidad no siempre favorece este tipo de consumos. La publicidad normalmente va donde más la paga. Y lo que normalmente más paga es lo que seguramente más gana, pero precisamente porque crea adicción. Entonces el consumidor es visto como un ser que mira y copia. Entonces, esto hay que regular. ¿Cómo regular la publicidad? Porque tampoco puedes estatizar la publicidad. Tienes que crear conciencia. Entonces, este último punto de la publicidad, que es lo que ha generado una dificultad en la última norma legislativa que aún no ha sido aprobada, porque la parte de la publicidad genera a nivel mundial 1.300 billones de soles, de euros, perdón. Entonces, tú te das cuenta que te estás metiendo con un poder ultra fuerte y de qué manera, no es que haya dificultad de enfrentarse, sino cuál es la manera de cambiarlo. ¿Cómo lo puedes cambiar? Entonces, en eso están, fíjate. Esto para concluir, digamos, mi presentación, por eso es que se habla un poco de que tiene que haber una publicidad más selectiva y personalizada, pero lamentablemente esa publicidad selectiva y personalizada que se está desarrollando por medio de los medios está sospechándose, si no ya tienen la certeza el Parlamento Europeo,
de que es una que te están robando los datos digitales. Entonces, nosotros estamos siendo sujetos a ser sujetos de marketing gratuito. Sí. Porque nos roban los datos. En fin, tiene que haber, como se dice, un capitalismo de vigilancia. Con esto concluyo. Yo y todos los que están, y ahora comienzan a llover los mensajes de felicitaciones y comentarios de todos, te aseguro. Isabel, impresionante. Voy a terminar de compartir para poder estar los dos en la cámara. Qué impresionante información. Y te lo decía antes de comenzar cuando te comentaba de que había investigado un poco sobre ti, había visto tus videos. El tema es extenso. Qué bonito resumen nos has hecho, porque hemos pasado desde más de, ¿cuánto? Has hecho una cronología de por qué es la economía circular y cómo, o sea, nos has puesto en contexto, que creo que es lo más importante para todos, de manera muy didáctica. Y, por ejemplo, a ver, te leo algunos comentarios, dice Wilfredo García, buenísimo, Isabel, felicitaciones por tu gran sabiduría. Y Vicky Chávez dice, wow, excelente presentación. Reciclar, nos dice Melissa Maite de Chile. Toda investigación de nuevos productos debe definirse en el impacto del medio ambiente y su estrategia de reciclaje. Muy valiosa información. Qué bonitos comentarios. De verdad no tengo palabras. ¿Ahora qué hacemos? ¿No? O sea, ¿cuál es el papel, el rol que debemos de tomar? Y me quedo con una de las primeras palabras, que debemos ser responsables cada uno de nosotros, ¿no? Porque es muy fácil tirar la basura a la calle y bueno, ya que la municipalidad paga mis arbitros y que la municipalidad se encargue. Creo que hay una responsabilidad de nosotros del tema de tomar en cuenta el reciclaje propio, como tú decías, ir al supermercado y llevar tu bolsa, el hecho de ver estos envases más claros y tomar en cuenta a todos los industriales, ¿no? Y me incluyo porque cuando, por decirte, exportamos filetes de pescado y todo esto congelado, utilizo mucho plástico, ¿no? De verdad, te soy sincero, nunca había pensado en, oye, ¿qué estoy haciendo para reducir el impacto de los materiales de empaques en lugar destino, ¿no? Claro, por un tema de logística es preferible mandar un bloque con esto y allá se va a botar ese plástico y lo van a poner en más pequeño. Entonces, de verdad que creo que tengo más problemas del que comencé, pero creo que es necesario, definitivamente. Creo que todos nos hemos quedado con esa satisfacción, siguen llegando los saludos, felicitaciones. Creo que tienes nuevos públicos para que te puedan seguir en tus redes, ¿no? Ahora las voy a compartir para que todos puedan seguir Isabel. Tiene su canal de panorámica en YouTube, donde pueden ver mucho del material que también hemos conversado, ¿no? Isabel, esta es tu casa. Muchas gracias. Cuando tú desees, creo que todos van a estar de acuerdo en que podamos hacer otra reunión, otra entrevista así de bonita. Nos hemos ido 1 hora 36 y me han parecido 20 minutos. Mira, yo pienso que si les interesa, podría ser de interés analizar conforme se van dando las directivas en la Unión Europea. Directiva por directiva. Podría ser interesante para poder crear una formación de todo el proceso, porque ya las que han hecho las últimas 4, que he puesto el paquete de 4, pero por ejemplo la última que está en discusión, que es el lance para la economía circular, cuando sea aprobada podría ser muy interesante. Además que hay una cantidad de trabajos, o sea, verdad que habría necesidad de crear formación. Sí, y aquí todos te están pidiendo que vuelvas. Pedimos que vuelva la doctora Isabel. Sí, dicen todos. Así que, de verdad, nada, me quedo sin palabras, me deja sin palabras, de verdad, no sé. Me dará gusto porque es lo que necesitamos.
Definitivamente, Isabel. Yo te agradezco en nombre de todos nuestros seguidores. Ya después vas a poder revisar el Facebook y leer todos los comentarios, poder contestarlos. Pero me quedo muy grato de verdad. Agradezco a Rosario Pajuelo otra vez. Yo sé que ella va a ver de todas maneras esta entrevista dentro de un rato, que se levante y que sepa que, y creo que es una gran mujer, igual que tú, ¿no? Que luchadoras. Muy buena amiga, muy buena amiga. ¿No? También obstaculizada, muy obstaculizada por quienes se sienten asustados por una persona inteligente. Sí, Hay no, tantos. de verdad. Yo creo que la mujer, como tú decías también al comienzo, este rol predominante ha sido de alguna manera bajarla, ¿no? De realmente el sitio donde deben estar y el poder que tienen para hacer las cosas, ¿no? Definitivamente, yo creo que esto viene, esto ya no se puede parar, no es una moda, es una tendencia del empoderamiento de la mujer, y lo que conversábamos el otro día, que el empoderamiento con resultados, ¿no? Sí, que es muy importante, y añadiría el empoderamiento con desarrollo, con educación, con capacitación constante, para poder lograr tan importante, no solo salvar nuestro planeta donde estamos, porque la gente dice, no, eso ya viene, ¿no? Mentira, estamos dentro de eso y somos parte de ello, ¿no? Nada, Isabel, ¿cuál sería tu mensaje final a todos nuestros seguidores? Ya sabes que tienes que volver acá al programa, vamos a verlo, vamos a coordinarlo, no se preocupen todos ustedes. ¿Cuál sería tu mensaje a todos? Mira, mi mensaje es que nosotros tenemos la oportunidad de generar nuestra propia economía circular. Tenemos que conocer y responsabilizarnos. Es lo que se viene, ¿eh? Es lo que se viene, es inevitable. Y vamos a tener que ser responsables y dominar nuestro país, dominarlo propio, controlarlo. No podemos pensar que sea problema del inversor, no, es un problema nuestro. Y yo creo que en esa óptica todos los países latinoamericanos tienen que asumirse la responsabilidad de lo que tenemos, de dónde nacimos y que tenemos que gobernar el país. Sí, y transformarlo. Perfecto, muchísimas gracias, Isabel. Y me gustaría que me apoyen, me olvidé de comentarte antes de entrar, tenemos unas frases con las que terminamos el programa, que es: aprendemos juntos, exportamos juntos y juntos somos mejores. Me gustaría que me ayudes con la primera: aprendemos juntos, yo digo exportamos juntos, y terminas diciendo juntos somos mejores. Ok. Aprendemos juntos. Exportamos juntos. Juntos somos mejores. Muchas gracias, Isabel, un fuerte abrazo, gracias a todos por estar conectados hasta este momento. Síganla en YouTube, ahora voy a poner las redes sociales. Que tengas una linda noche, muchas gracias. Saludos a todos, chao, chao. Chao, gracias a todos.